Los juegos de rol son un producto de los 70, como yo mismo, y es la primera década, una década en realidad, pues que es la mitad, ¿no? Porque, como ya nos había dicho Miguel Ángel, no me voy a extender mucho, pues el primer juego de rol como tal al que se le asigna esta pegatina, ¿no? De ser el primer juego de rol publicado, la primera vez que alguien publicó algo que se ha dado en llamar juegos de rol, aunque si miráis por ahí veréis que en la portada no aparece la palabra juego de rol siquiera, ¿no? Esto es la primera vez que alguien decía, bueno, pues esto se puede meter en una caja y vender. Y de hecho, a veces la preeminencia en ciertos ámbitos del juego de rol de mesa a no al vivo es porque durante mucho tiempo pues parecía mucho más fácil vender juegos de rol de mesa. ¿Cómo se vende un vivo, no? Ahora ya lo hemos visto, ¿no? Que también hay maneras de verlo y a veces cuando hay industrias, cuando la cosa se desarrolla. El primer juego de rol comercial asociado a estos vivos, también como nos han dicho, este Brainstein en este medio este de Estados Unidos, Lake Geneva, Twin Cities. No voy a extenderme mucho sobre ello, pero es la primera vez que estos dos pues, iconos, personas que no tienen una vida sin una geografía dentro del mundo del rol, Gary Gygax, que ya había escrito Chainmail, un juego medieval de miniaturas, porque una de las patas del banco en el que se crean los juegos de rol son los wargames, los juegos de guerra, los juegos de miniaturas, de ejércitos napoleónicos, medievales, y en esta Chainmail era algo que tenía que ver con eso. Y la otra persona, Dave Arneson, que Dave Arneson también había participado en la creación de un juego de batallas navales. Y pongo aquí Castle Blackmoor porque Dave Arneson es el creador del que para muchos es la primera ambientación de rol, ¿no? Una ambientación es donde transcurren estas historias de rol. Blackmoor es un mundo, digamos, de fantasía en el que, bueno, para muchos, aunque hay mucha polémica sobre esto y no me voy a extender, pues es la primera partida de rol de mesa que tuvo un mundo, un setting que ha sido continuado y hasta el día de hoy, pues hay gente que sigue jugando y de hecho sí que os puedo recomendar este documental, Secret of Blackmoor, donde se habla, como veis ahí, de la verdadera historia de Dungeons and Dragons. Como toda pareja que crea algo, Gary Gygax y Dave Arneson, pues tuvieron luego sus problemas y en la empresa TSR problemas pues, financieros, demandas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí pues se viene un poco a decir quién de verdad inventó los juegos de rol, cómo se inventaron y vais a ver también muchas historias de vivos aquí. Es un documental un poco, con muy poco presupuesto, un poco amateur en ciertas cosas, pero como pieza histórica recomendabilísima. Y pues, como he dicho, una cosa muy importante que quería transmitir es que los juegos de rol tienen esa doble vertiente, los juegos de rol de mesa, tiene esa doble vertiente. Por un lado tenemos esos wargames, esos juegos de miniaturas, donde tiene esa parte simulacionista de intentar, ¿no? Los juegos de los wargames se supone que se crearon incluso para adiestrar a la escuela de oficiales que tenían que ser generales del futuro y, bueno, pues simular la situación de cómo es una batalla. Y tienes pues esa parte simulacionista y luego tenemos esa parte de la recreación histórica. Dave Arneson, por ejemplo, también era un aficionado a la recreación histórica, Gary Gygax y él, los dos, a los wargames, y tiene esa doble vertiente. Por un lado, las reglas, el sistema, y por otro lado, esa idea de interpretar un personaje o contar una historia, depende de dónde pongamos el énfasis, ¿no? Que las dos están unidas, maridadas, porque las dos se están interpretando como un juego, ¿no? Esa simulación y ese afán por contar algo, por transmitir algo pues dramático o narrativo, pues está unido por ese pegamento que es el juego, ¿no? Y eso son esas dos cosas que unen los juegos de rol. Los primeros juegos de rol que salieron a rebufo de Dungeons and Dragons, porque en ese año 74 se publicó ese juego, Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras, que se conoce a veces aquí en España, y los primeros juegos de rol le siguieron la zaga después del año 74, justo después, porque como siempre ya había un caldo de cultivo de gente que estaba haciendo lo mismo. Dungeons and Dragons fue el primero que fue una imprenta, pero Tunnels and Troll, Empire of the Pedal Throne, Chivalry Sorcery, RuneQuest, que también ha sido citado antes, pues son los primeros juegos o los segundos juegos, si me permitís la expresión. Y como veis, todo era fantasía medieval,
pero en los propios 70 ya van a empezar la gente pues a salirse un poco de ese molde de la fantasía medieval y tenemos ya ciencia ficción, tenemos un juego tan importantísimo como Traveler, que se sigue publicando hoy en día con muchísimo éxito, el mundo de los superhéroes y bueno, estáis viendo ya que había un montón de géneros y rápidamente se superó esa primera concepción de que el juego de rol era fantasía heroica, aunque no nos vamos a engañar, para finales de los 70 estaban establecidos, o justo al final, que sale Rollmaster, estaban establecidos que los juegos más populares eran los de fantasía medieval, y ahí tenemos una de las cajas de Dungeons and Dragons de finales de los 70, la segunda edición de RuneQuest, y Rollmaster, justo cuando cambia la década, que como veis tiene rol en el título, y ya pone en la propia caja a complete set of fantasy role-playing guidelines, no pone role-playing games todavía, la palabra, el término, mejor dicho, ya se había usado, ¿no? No es que Rollmaster fuera el primero, pero ya se va asentando, ¿no? Esto es un juego de rol, se vende así, se presenta así, se juega así, aunque, bueno, hay mucho que contar sobre eso. Y ya se asientan compañías, como os he dicho que yo voy a seguir también un poco esta línea de preocuparme por las compañías que publican estos juegos de rol de mesa, TSR, la de Dungeons and Dragons, Chaosium y Iron Crown Enterprises, y ya se empiezan a crear estas compañías y ya para los 80 el juego de rol había tenido pues cierto éxito. Digo cierto porque evidentemente para ser una locura que se inventan una gente en unas asociaciones, pues mucho éxito dentro del mundo de la cultura popular, pues un nicho dentro de un nicho y pues empiezan a diferenciarse en el juego de rol, que es otra cosa que también quería citar, las reglas de la ambientación, ¿no? Esas reglas que permiten simular el mundo, y aquí tenemos el Basic Role Playing de Chaosium, que es el primer juego que no tiene ambientación y que son unas reglas para jugar a lo que quieras, pero a la vez también la idea de lo importante de las ambientaciones. Y ahí tenemos Call of Cthulhu o la llamada de Chulu o como queráis, donde pues es la primera vez que se hace un juego de rol donde directamente está basado con nombre y apellidos en la obra de un literato, en este caso H.P. Lovecraft, el autor de ciencia ficción y terror norteamericano, uno de los juegos, pues quizá el segundo juego más importante del mundo de rol, que es pues esta Call of Cthulhu. Y pues si el primero fue Lovecraft, evidentemente el segundo fue Tolkien y la fantasía medieval, que siempre ha sido, y no sé si será, pero parece que ser que sí, el género más importante en los juegos de rol de mesa, como es en los de los videojuegos, por ejemplo, pues tenemos como a esta compañía Iron Crown, perdón, pues compró los derechos de Tolkien y este fue uno de los juegos Middle Earth Role Playing importantísimos. De hecho, aquí en España, una cosa muy generacional, la gente de mi edad empezó con este juego de rol. Es un juego pues también fundacional, aunque no ni siquiera con eso superaron a Dungeons and Dragons, pero sí que eso abrió la puerta a que grandes franquicias, grandes propiedades intelectuales, pues se pasasen al mundo del rol, y aquí, por ejemplo, la compañía West End Games llegó pues a licenciar la franquicia de las franquicias, ¿no? Star Wars, que va a ser una constante. Y, bueno, pues también cerramos con ese otro ejemplo de juego que es un sistema, y aquí tenemos GURPS, Generic Universal Role Playing System, que es, pues, exactamente lo que su propio nombre dice, quizá el juego más exitoso históricamente, sin ambientación directamente y solo siendo unas reglas para simular cualquier cosa, ciencia ficción, fantasía, historia, lo que quieras. Y bueno, pues citando, a lo mejor no por su importancia absoluta, pero sí por el tono que van a marcar, yo creo, un poco en los 90, pues estéticas como la Cyberpunk, que bueno, es conocida por el videojuego, la serie de anime de Netflix, ¿no? O Shadowrun, que van a dar ese enfoque que vamos a ver en los 90 estético, y Ars Magica, que es un juego de rol en el que estos juegos de rol de mesa, como os he dicho, era mucho más fácil vender el sistema, las reglas, pero juegos como Ars Magica lo que van a es volver un poquito a inclinar la balanza, como eran al principio en esos vivos, al personaje, a la narración, a la interpretación, quizá incluso más a la narración que a lo que es la vivencia, ¿no? Del LAR, pero a contar una historia, y esto es un juego muy importante para eso, justo al final de la década de los 80.
que Dungeons and Dragons seguía dominando, como he dicho, no le habían desbancado ni mucho menos y seguía haciendo productos recordadísimos, importantísimos, como esa caja roja. De hecho, empezó a crear novelas, como estas novelas de Dragonlance, que llegaron incluso a vender pues, a gente que no tenía ni idea de lo que era un juego de rol. Se licenciaron videojuegos y a día de hoy pues, es una cosa típica y normal que los juegos de rol pues, pasen al mundo de los videojuegos. Y el hito dentro de la cultura popular, porque esto es lo más mainstream que había llegado nunca a un juego de rol, que es la serie de dibujos animados de Dungeons and Dragons, que aunque pueda parecer esta diversión infantil pues una cosa a lo mejor alejada de lo que os estaba contando, fue muy importante y mucha gente durante mucho tiempo lo que conocía de Dungeons and Dragons era esta serie de dibujos animados. Y ahí es cuando vamos a entrar, estaba todo lo bonito, vamos a entrar con esta leyenda negra de los juegos de rol, porque precisamente en esta década es cuando en Estados Unidos ocurre un suceso sociológico que está bastante estudiado, yo solo lo voy a tocar por encima, que es el pánico satánico, una paranoia, como pone ahí, de la cultura popular que sucedió en los 80, se ha escrito mucho sobre ella, esto es un tema muy extenso. Ese pánico satánico, si habéis visto la última temporada de Stranger Things, se cita, ¿no? Porque realmente fue una cosa real, un miedo a que ciertos eventos de la cultura popular, el heavy metal, las películas o la literatura de terror y los juegos de rol, que hay una cosa que pasa con los juegos de roles que muchas veces se han identificado directamente con Dungeons and Dragons, es decir, Dungeons and Dragons es los juegos de rol, pues fomentaban el satanismo y a través del satanismo el suicidio, el asesinato, la violación y bueno, pues había un montón de padres y madres pues muy preocupados por esto. Hubo un caso, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí que ha habido ciertos casos de suicidios, y aquí tenemos el primero. Hubo un caso de suicidio de un chico que intentó suicidarse en unos túneles y bueno, pues este chico jugaba Dungeons and Dragons y a partir de ahí, evidentemente, todo el amarillismo de la prensa creó esta idea de se ha suicidado porque quería imitar a Dungeons and Dragons. Evidentemente, no era nada cierto, pero se escribió una novela, veis, Rona Jaffe escribió esta novela Mazes and Monsters, que luego se llevó al cine, se hizo una película, un telefilm con Tom Hanks del mismo título. Y ahí empieza pues esa leyenda negra en los medios de comunicación de que el rol es una cosa peligrosa, donde la gente muere, donde hay suicidios. Hoy parece una cosa ridícula y espero que así os lo parezca, ¿no? Pero durante un tiempo hubo esta leyenda negra, tanto que TSR, la empresa que vendía Dungeons and Dragons, prohibió completamente ninguna referencia a los diablos, a los demonios que eran parte del lore de Dungeons and Dragons. Y en nuestro país, no me voy a extender sobre ello, pero también hubo un asesino del rol, eso sí, más tarde, en los 90, y luego otro que también fue llamado asesino del rol o asesino de la katana, que en realidad, como veis, lo que jugaba es un JRPG, ¿no? Final Fantasy VIII. Pero durante mucho tiempo estuvo esa leyenda negra, ya digo, el juego de rol es un nicho dentro de un nicho de que la gente que juega son unos frikis, unos nerds, y esa sospecha pues volaba un poquito entre el mainstream. Es verdad que eso nunca afectó a los juegos de rol, que en realidad siempre han sido cada vez más populares, cada vez más vendidos, pero había pues un poco eso. Y es verdad que algunos de los estereotipos pues podían tener cierta base, ¿no? La idea de que el jugador de rol era un hombre blanco, heterosexual, etcétera, etcétera, que pues eso sí que se ha tenido que avanzar para evitarlo y erradicarlo, que yo creo que en la actualidad es en lo que estamos. Antes cité Ars Magica, y Ars Magica pues tiene dos autores. Uno es Mark Reinhagen, que es el autor de Vampiro, y otro, Jonathan Tweet, el de Over the Edge, que no es un juego que haya tenido tanta importancia, pero es un juego precursor de todos estos juegos que luego serán indies y con mecánicas pues más importantes. Pero Vampiro, Vampire the Masquerade, Vampiro la Mascarada, que ha sido citado antes, esta obra de Mark Reinhagen, publicada por White Wolf, es un hito dentro de la historia de los juegos de rol, porque precisamente va a cambiar un poco esta visión de las personas que juegan al rol. Hay un documental que este sí que los puedo recomendar sin ningún ambaje, World of Darkness, que está subtitulado como El secreto mejor guardado de la cultura popular, que habla sobre la creación de Vampiro y Mundo de Tinieblas, aunque principalmente Vampiro.
Y aquí las fuentes literarias ya no eran Conan, El Señor de los Anillos, o bueno, fuentes literarias o culturales, sino películas como Jóvenes Ocultos de Los Boys o las Crónicas Vampíricas de Anne Rice, y se creaba una estética completamente nueva, un enfoque completamente nuevo de un poco el target a quien iban dirigido este hobby, que se definía el mundo de vampiro, el mundo de tinieblas, como gótico punk, ¿vale? Un término que ellos acuñaron y que, como podéis imaginar, pues trajo a un tipo de gente muy distinto, ¿no? Este es el mismo libro que se ha citado antes, ¿no? El ojo el teatro del ojo de la mente, y ahí tenemos esos vivos, porque Vampiro y los vivos han estado siempre muy unidos. En la primera Gen Con que se hizo, una convención grandísima de juegos de mesa, donde van también pues las empresas de juego de rol, por ejemplo, dijeron que el número de mujeres se había multiplicado, pero exponencialmente, después de que un juego, por ejemplo, como Vampiro, con esa otra estética, con esas otras preocupaciones, con ese mayor interés por la narración, pues se hubiera publicado. Y fue uno de los hitos que cambió este mundo de tinieblas. Ahí estáis viendo pues otros juegos que se publicó en esta saga, que quizá era el juego más cool, el juego al que había que jugar en esos 90. Y como veis, pues mucha cultura popular después bebe de ellos. Pero si os estáis preguntando qué pasó por Dungeons and Dragons, seguía siendo el número uno. No pensemos que por mucha importancia que tenga Vampiro, había desplazado, y siguen las ediciones durante los 90. La segunda edición, muy recordada, muy importante del juego, y de hecho, durante esta época va a haber una superproducción. Aquí están puestos sin orden ni concierto, ni cronológico, ni nada, un montón de suplementos y quizá una sobresaturación que creó la crisis, la que se llama la crisis del rol, que no sé si es más una fantasía, ¿no? Un término acuñado un poco por crear una narrativa. Al fin y al cabo, los roleros estamos aquí para contar historias, en la que los juegos de rol cayeron un poco en picado debido a que los jugadores tenían un poco que dividirse entre otras aficiones. Aquí está Magic the Gathering, es el juego de cartas coleccionables de Garfield, que pues fue un exitazo, y por el cual el mundo de los juegos de mesa en general, puedo decir, pues encontró un filón monetario. Fue un éxito financiero tremendo. Los videojuegos, ¿no? Aquí tengo de Elder Scrolls, he puesto la portada del 2, porque la portada del 1 no me atrevería a ponerla, que la tecnología, que nos puede parecer ridícula, permitía ya jugar a videojuegos y que pareciera algo que se asemejaba, ¿no? A estos juegos de rol, de fantasía, y bueno, pues se achaca que estos son motivos para que el rol pues declinara un poco en aquellos 90. La compañía TSR, la primera, la que había publicado Dungeons and Dragons en el 74, pues va a ser comprada por Wizard of the Coast, que es la compañía precisamente que había lanzado Magic the Gathering, con lo cual pues le salía el dinero por las orejas. Pero es que Wizard of the Coast va a ser comprada inmediatamente, viendo que aquí se está moviendo ya bastante dinero con las cartas coleccionables, no con el rol todavía. Hasbro, la multinacional juguetera, va a comprar a Wizard of the Coast, y esto también va a ser importante en la historia de los juegos de rol. Y también a finales o bueno, en esta década, es cuando el juego de rol, que está, como veis, alcanzando una madurez, pues también va a tener su teoría. Roleros que van a empezar a crear teorías sobre el rol, sobre los juegos. En el LARP va a ser también, y sobre todo los nórdicos, muy, muy importante. Y decimos, el rol se está volviendo una cosa cada vez más seria, más importante, un poquito, como veis, a todos los niveles. En los 2000, pues vamos a tener la tercera edición de Dungeons and Dragons, una edición ya creada por Wizard of the Coast, por esta nueva empresa, y en el año 2000 va a aparecer la Open Game License, que es otro hito, ¿no? Si estáis familiarizados con el código abierto, con movimientos como Linux, por ejemplo, pues esto sería su vertiente en juego de rol. Dungeons and Dragons, la compañía, Wizards, la compañía que tenía Dungeons and Dragons, el primer y más exitoso juego de rol de todos los tiempos, liberó sus reglas parcialmente, con ciertas cortapisas, a través de una licencia que cualquiera podía usar para incluso lucrarse vendiendo juegos. También una licencia especial del sistema de 20 que se hizo después, y la popularidad de este sistema, el sistema se llama así por el dado de 20 caras que se usa desde siempre en Dungeons and Dragons, pues se multiplicó,
y también pues se creó esta idea de compartir las reglas, de no cobrar por no tener esa franquicia tan cerrada, sino un poco que el juego, el sistema sea como un virus que se va extendiendo por otros juegos. Aquí tenemos un montón de juegos de sistema de 20, aunque estos son principalmente de Wizard of the Coast, pero en aquella época se hicieron versiones con las reglas un poco de Dungeons and Dragons de cualquier juego, incluso de Vampiro que hemos puesto antes. Y eso nos lleva a la compañía Paizo y Pathfinder. Paizo era una compañía creada por personas ex empleadas de Wizard of the Coast, o CTSR, vamos, de la compañía de Dungeons and Dragons. Crearon su propia compañía trabajando para ellos, publicando una revista. Pero cuando Wizard decidió que se iban a dedicar ellos a hacer ese tipo de cosas y se quedaron un poco sin saber qué hacer, lo que hicieron es aprovechar esa licencia abierta para crear su propio juego de rol, que era realmente una especie de clon o incluso versión mejorada para algunos de esta edición 3 o 3.5, como se llamó una enmienda que hicieron después. Y este juego, Pathfinder, es importantísimo, que no sea ni de lejos tan famoso en el mainstream como Dungeons and Dragons. En esta época consiguió lo que desde el año 74 nadie había conseguido: vender más que Dungeons and Dragons, y venderles un poco vendiendo su propio juego. A la vez que esto pasaba, pues se crea una industria de juegos indie, ¿no? Cuando toda industria artística, ¿no?, avanza lo suficiente, por un lado se crean estos medios de producción más importantes, pero por otro lado, como en la música, en el cine, se crea este canal secundario de producción y distribución de juegos más pequeños, de juegos muchas veces más arriesgados, más artísticos, y también los juegos de rol tienen su movimiento de indie hasta el día de hoy, creado, pues, como veis, en el siglo XXI. A caballo entre lo indie y lo mainstream, pues Fate aparecería por esas fechas, y justo pues al final de la década Apocalypse World, dos juegos que yo creo que son importantísimos para citar en esta idea de que lo importante en el juego es esa experiencia de saber lo que va a pasar dentro del juego, utilizar cada vez más elementos narrativos y menos tácticos, menos matemáticos. Y a la vez es el momento en el que aparece lo que se llama el Old School Renaissance, ¿no? El renacimiento de la vieja escuela. Gente, ¿no?, como habéis visto, esto es un hobby muy generacional. Hay gente que vivió ese inicio de los juegos de rol y tenían ya, como estáis viendo, ya la cosa se estaba complicando, sofisticando mucho, y había gente que echaba un poco de menos esa sencillez, ¿no?, esa inocencia y también esa pureza para algunos de los juegos como fueron creados en los 70. Incluso pues gente joven que no lo había vivido podía ver pues esa experiencia y decir: es que conecto precisamente con eso. Y nació este movimiento, en principio también muy asociado a los juegos indie, aunque luego de nuevo entrarían a los juegos comerciales, a ser publicados estos juegos que imitaban sobre todo versiones antiguas de Dungeons and Dragons, los llamados retoclones. Y pues con eso llegamos a la década de los años 10, con los que aquí tenemos los tres juegos de rol que yo creo que históricamente serían o para mí son los más importantes, y los que prácticamente siempre, desde que fueron creados, Vampiro, como habéis visto el último en los 90, pues son la triada, ¿no?, de los juegos de rol. Dungeons and Dragons, el número uno indiscutible, Call of Cthulhu y Vampiro la Mascarada, que estas son sus últimas ediciones, la quinta, la séptima, depende del caso, que siguen publicándose y siguen siendo pues algunos de los juegos, bueno, Dungeons and Dragons el más vendido sin duda, y los otros dos pues cualquier otro juego le va muy a la zaga a Dungeons and Dragons, pero juegos muy importantes todavía. Pero lo que también quería dejar claro es que hoy en día el panorama de los juegos de rol, con esa escuela indie, pues ya no tiene ninguna frontera, ninguna cortapisa. Hay juegos como Ten Candles que se juegan pues encendiendo y de hecho luego apagando 10 velas y contando historias muy intimistas. Hay juegos que están basados en cualquier tipo de ficción. Aquí tengo Pasión de las Pasiones, un juego sobre los típicos culebrones latinos, o Good Society, un juego basado en las novelas de Jane Austen, y no hay nada, ¿no?, os reto a que penséis cualquier tipo de ficción, de nicho cultural que no tenga su juego de rol, ya sea un juego de rol pues comercial o no.
Y la última revolución que han sufrido los juegos de rol es el juego de rol online. El juego de rol de mesa se juega normalmente alrededor de una mesa, pero ahora esa mesa puede ser, pues como esta charla que estamos teniendo, virtual. Herramientas como Roll20, que aquí estoy mostrando, pues ha sido una revolución para el mundo del rol y a través de ese la otra vertiente de este rol virtual o rol por stream es los streamers de rol, gente que se dedica profesionalmente a retransmitir sus partidas de rol de mesa, aunque también algunos lo hacen sus partidas de rol online. Aquí tenemos a los número uno del mundo igual, sin comparación, Critical Role, actores de doblaje que se dedicaron a retransmitir sus partidas de Dungeons and Dragons. Critical Role hoy en día es uno de los canales de Twitch más importantes del mundo. Ahí lo tenéis en el puesto número 40 de lo que es de suscriptores, pero veis que el 40 tampoco es moco de pago, están justo detrás del Rubius, ¿vale? Ahí lo tenemos, pero también lo importante es que a pesar de todo esto, en 2019 se filtraron los datos de cuánto ganan los canales de stream son secretos, pero en 2019 se filtraron estos datos, quiénes eran los streamers que más dinero estaban ganando de Twitch, y Critical Role eran el número uno, pero con una diferencia abismal. Los otros solían ser, pues bueno, ahí que tenemos gamers sobre todo, y tenía una diferencia abismal, incluso con el segundo. Fue una sorpresa tremenda. Nadie se esperaba que estos frikis, como ellos mismos se autodenominan, estuvieran haciendo tantísimo dinero retransmitiendo una partida de rol. Y bueno, pues algo que se ha citado antes, esta pandemia, esta cosa horrible que vivimos, pues para el mundo del rol sí que tuvo pues una pequeña cosita buena, y es que a través, como os he dicho antes, de estas herramientas online, el rol se multiplicó durante la pandemia. La cantidad de grupos, de gente que retomó el hobby gracias a esta vertiente online fue grandísima. Y esto, pues aquí tenéis pues una retransmisión. Esto es Rea y Amor de Otro Mundo, que es el stream de rol en español más exitoso de todo el mundo, ¿vale? Que ahora tiene su propio juego de rol y que, bueno, pues tiene un éxito grandísimo aquí en nuestro país. Y, bueno, pues los que os he citado antes, Vox Máquina, están ahora pues con series de animación en Prime Video. Y lo último que se ha estrenado pues hace unas semanas es esta película de Dungeons and Dragons. Y los juegos de rol hoy en día, citaba antes a Hasbro, Dungeons and Dragons es una de las franquicias que más dinero está dando ahora mismo a Hasbro, y esta fusión entre los juegos de rol, el stream, los videojuegos, que ahora van a estar muy unidos a la experiencia de los juegos de rol, es algo muy a tener en cuenta, es algo muy importante, y que yo creo que, bueno, pues marca a lo mejor ese futuro que tenemos que hablar de los juegos de rol, que va a estar ligado a todas esas cosas y cada vez pues más cercano, arañando al mainstream. Y aquí pues lo voy a dejar en este atropellado resumen de la historia de los juegos de rol.